Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy emprenderemos un viaje histórico fascinante para explorar las ruinas antiguas mejor preservadas de todo Ecuador, Ingapirca. A lo largo de este recorrido, no solo vamos a ver piedras y cimientos, ¿saben? Vamos a desentrañar una historia viva de conquistas, de choques culturales y de misterios que han estado sepultados por siglos. Básicamente, vamos a ver cómo estas piedras nos cuentan la verdadera historia de imperios perdidos. A ver, entremos en materia. Si observamos esta ilustración histórica del siglo XIX, casi que nos transporta a esa época en la que el mundo moderno recién empezaba a redescubrir este lugar. Pero lo verdaderamente excepcional aquí, lo que nos cambia un poco la perspectiva, no es solo que el sitio sea muy antiguo, sino que representa una fusión arquitectónica y cultural rarísima entre dos civilizaciones totalmente distintas: la cultura originaria cañari y, claro, el poderoso imperio inca que llegó después. Para que tengan una idea de cómo va a fluir nuestro recorrido de hoy, iremos desde las estructuras más imponentes hasta los misteriosos recintos funerarios. Pasaremos por una breve introducción, luego veremos sus orígenes, el famoso Templo del Sol, el sector La Condamine y finalmente cerraremos en el intrigante complejo Pilaloma. Empecemos entonces con la primera parte, nuestra introducción a Ingapirca. Ubicado en la actual provincia del Cañar, este lugar es, sin lugar a dudas, la joya de la corona de la arqueología ecuatoriana. Pero hay un detalle clave. Mucho antes de que los incas levantaran sus impresionantes muros imperiales, este espacio ya tenía una carga sagrada innegable para los nativos. Todo se resume en una palabra fundamental: pacarina. Una pacarina es básicamente un afloramiento rocoso que los cañaris consideraban su lugar de origen mitológico. Y el hecho de que todo el complejo, incluido el gran templo inca posterior, se construyera exactamente sobre esta formación rocosa, bueno, no es ninguna coincidencia. Es la clásica táctica imperial, ¿verdad? Construir sobre lo que el pueblo conquistado ya considera sagrado, para absorber así su poder y su legitimidad. Y esto nos lleva a la sección 2, sus orígenes y esta historia mixta de la que hablábamos. Resulta que la identidad de un lugar muchas veces se esconde detrás de las palabras que usamos para nombrarlo. Aquí, la cronología de las conquistas dejó una huella lingüística súper clara. Imagínense esto: en el siglo XVI, los documentos se referían a la zona como Hatun Cañar, que significa el lugar grande de los cañaris, honrando a sus verdaderos habitantes originarios. Pero, desde al menos el año 1700, se popularizó el término quichua, Ingapirca, que se traduce literalmente como muros del Inca. Es fascinante, y a la vez un poco triste, ver cómo el nombre más reciente oscurece por completo a los constructores originales. Al final del día, es un claro recordatorio de que la historia, y en este caso también los mapas, la escriben los vencedores. Para traer una voz histórica real a este análisis, escuchemos las palabras de Fray Gaspar de Gallegos, el párroco de Azogues en 1582. Él dejó por escrito que en la zona había grandes poblaciones indígenas, y cito, grandes y muy suntuosos edificios, y entre ellos una torre muy fuerte. Esta cita es vital. Realmente captura ese asombro, esa tremenda impresión que estas gigantescas estructuras causaron en los primeros observadores españoles, apenas unas décadas después de haber sido construidas. Si ponemos todo esto en una línea de tiempo, vemos que la construcción principal ocurrió a principios del siglo XVI. Los historiadores coinciden en que se levantó bajo las órdenes directas de Huayna Cápac, quien continuó las agresivas campañas de expansión territorial que había empezado su padre, Tupac Yupanqui. Luego, damos un salto en el tiempo, pasamos por los registros coloniales de 1582 y aterrizamos en los años 1974 y 75. Ahí es cuando una misión arqueológica española, liderada por figuras como Alsina, Rivera y Fresco, llevó a cabo las excavaciones modernas que nos permitan disfrutar del sitio tal como lo vemos hoy. Pasemos ahora a la sección 3, literalmente el punto más alto de las ruinas, el Templo del Sol, también conocido como el Castillo. Lo verdaderamente interesante de este plano es un detalle arquitectónico fascinante. Fíjense bien, la plataforma central tiene forma de óvalo. Esta planta ovalada es una rareza absoluta. De hecho, es única en todo el imperio incaico. Así de simple. No existe registro de ninguna otra estructura con esta forma específica en ningún asentamiento inca documentado en todo el continente. Esto nos subraya lo increíblemente singular que es Ingapirca y su rol fundamental como coricancha, es decir, un lugar de máxima adoración al dios Sol.
Y hay que apreciar la escala masiva que tiene esta plataforma. Estamos hablando de una estructura que se eleva 4 metros por encima del resto del complejo, con unos impresionantes 37 metros de largo por 12 de ancho. Arriba de todo esto, hay una edificación cuadrada dividida en 2 habitaciones que no se conectan entre sí. Y aquí viene lo increíble. Una de las habitaciones está perfectamente alineada para recibir la luz del amanecer, y la otra, la del atardecer. Es una demostración de un dominio astronómico absolutamente milimétrico, algo que, como sabemos, era vital para los rituales incas. Si nos acercamos un poco más a los detalles, enseguida saltan a la vista los clásicos nichos trapezoidales, que son, por supuesto, el sello inconfundible de los incas. Las paredes están recubiertas con estos bloques masivos de piedra andesita verde. Pero, lamentablemente, hay un detalle bastante preocupante que la arqueología moderna enfrenta hoy en día. Las filtraciones de agua de lluvia están causando una severa erosión en estas piedras tan invaluables. Es un choque de realidades brutal. Por un lado, la imponente maestría constructiva del pasado, y por el otro, la inmensa fragilidad y los retos de conservación que tenemos en el presente. Y hablando de esa maestría constructiva, tenemos que darle un nombre a este estilo. Se le conoce como almohadillado. Básicamente es una técnica donde los bordes de los bloques de piedra están hundidos y el centro resalta, lo que da un efecto de volumen suave, casi como si fueran almohadas. Entender este concepto es clave, porque nos da el vocabulario exacto para identificar la auténtica arquitectura imperial inca en cualquier rincón de los Andes y además nos hace dimensionar el esfuerzo monumental que implicaba tallar cada una de estas piedras a mano. Bien, alejémonos un momento del gran templo y entremos a la sección 4, el sector Lacondamin. Vamos a movernos espacialmente por el sitio. A través de este pasillo largo y estrecho, transitamos desde la zona puramente sagrada hacia los espacios domésticos. Este corredor separa de forma muy clara el templo de una serie de 6 habitaciones anexas. Es decir, marca la frontera física entre el culto religioso y la vida cotidiana. Todo este sector lleva el nombre del científico francés Charles de la Condamine. Ahora, ¿quiénes vivían aquí? Es sumamente probable que este complejo haya funcionado como un aklahuasi, es decir, la residencia de las mujeres escogidas. Ellas eran las encargadas de mantener los rituales, preparar las ofrendas y, en general, llevar a cabo todas esas arduas labores diarias que exigía el Templo del Sol. Saber esto es vital porque le añade una capa de vida, de humanidad y de rutina diaria a estas frías piedras. Nos muestra el motor humano que mantenía vivo todo ese fervor religioso. Y lo que se descubrió bajo tierra en este sector es realmente alucinante. Hay un contraste enorme. Fíjense, la arquitectura que vemos a simple vista es de un estilo llamado pirca, que es una mampostería cañari mucho más sencilla comparada con ese templo inca perfecto que acabamos de ver. Pero debajo de todo esto, encontraron un cementerio cañari con 29 tumbas, la gran mayoría pertenecientes a mujeres, junto con abundante cerámica cañari de la fase Cachaloma. Esto nos confirma esa profunda superposición física y cultural de ambas sociedades conviviendo en un mismo lugar. Y miren, entre los artefactos más fascinantes que se encontraron dispersos por toda esta área están estas cabezas clavas. Son básicamente esculturas de piedra talladas con formas de animales, un rasgo súper característico de la arquitectura cañari, pero aquí está el gran misterio arqueológico. Aunque se han recuperado varias de estas impresionantes esculturas de piedra, nadie tiene la menor idea de en qué parte exacta de los edificios estaban colocadas originalmente. Sigue siendo un enigma total. Lo que nos lleva a nuestra última parada, sección 5, el complejo Pilaloma. Aquí es donde están las revelaciones más profundas de todo el sitio. Ubicados en lo alto de una pequeña colina, que está ahí al lado, vemos una distribución clásica. Lo que observamos es una cancha, es decir, 8 habitaciones rectangulares puestas alrededor de un patio central. Y justo afuera de esta estructura se pueden ver unos cimientos circulares llamados colcas. Estas colcas funcionaban como enormes silos, algo fundamental para poder almacenar granos y administrar la supervivencia de un asentamiento de este tamaño. Las cosas que se encontraron dentro de estas 8 habitaciones nos pintan un cuadro súper claro de cómo era la vida diaria de los cañaris. Estamos hablando de pisos de arcilla que horneaban hasta que quedaban duros como el ladrillo, vasijas gigantescas para guardar líquidos, pesadas piedras de moler alimentos y su inconfundible cerámica Cachaloma. Claramente, esta era una zona llena de vida, de personas preparando comida e interactuando todos los días para sostener a la comunidad. Sin embargo,
El secreto más grande de Pilaloma no eran precisamente sus herramientas de cocina. Justo en el centro exacto de ese patio, rodeado por todo el bullicio de la actividad diaria que acabamos de describir, descansaba un único monolito de piedra en un silencio absoluto. Y ojo, que esta roca no estaba ahí de adorno. Era la marca en la superficie de un descubrimiento funerario arqueológico oscuro y extraordinario. El punto central de todo esto se reduce a este número, 11. Debajo de ese monolito exacto, los arqueólogos descubrieron la tumba de una figura de muchísimo poder en la sociedad cañari, a quien hoy se le conoce como la sacerdotisa. Estaba enterrada con vasijas preciosas y ofrendas de altísimo valor. Pero lo más fuerte, lo verdaderamente impactante, es que no estaba sola. A su alrededor yacían los cuerpos de otras 10 mujeres. Toda la evidencia indica fuertemente que eran sus servidoras, quienes fueron sacrificadas durante un ritual para acompañarla en su viaje al más allá. Así que Ingapirka nos ha mostrado desde observatorios solares inigualables y arquitectura casi imposible, hasta sacrificios rituales que nos dejan sin palabras. Pero al contemplar la inmensidad de este sitio arqueológico mixto, es imposible no preguntarse si debajo de una colina común y corriente estaba escondida la tumba de una sacerdotisa con todo su séquito. ¿Qué otras incontables historias, qué otros secretos increíbles de este choque entre cañaris e incas siguen ahí, bajo tierra, esperando ser descubiertos? Es una pregunta fascinante que sin duda mantiene viva la magia de la exploración arqueológica. Gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.